Muy buenos días, hermanos. En este día del Señor, febrero 3 del 2019, vamos a empezar nuestra reunión entonces hoy día y vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu bendición, providencia y todos tus beneficios, Señor, y tus dones que nos das en esta mañana. Bendice a mis hermanos y a los presentes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, entonces así vamos a continuar y vamos a leer la Confesión de Westminster. Dice así: Dios desde la eternidad, por el consejo más sabio y santo de su propia voluntad, ordenó libremente e inmutablemente toda cosa que llega de suceder, y sin embargo de tal manera cual ni es Dios el autor del pecado, ni hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni es a la libertad o contingencia de causas secundarias quitadas, sino más bien establecidas. Vamos a leer en Salmos 41. Si tiene usted su Biblia, uh, por favor, sigan la lectura. Salmos 41. Voy a leer la versión de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, y será bienaventurado sobre la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, y en su enfermedad restaurarás su salud. Yo dije: oh Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos hablan mal contra mí, diciendo: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si alguno viene a verme, habla falsedades. Su corazón recoge iniquidad para sí, cuando sale fuera lo publica. Todos los que me odian murmuran a una contra mí. Traman hacerme daño, diciendo: una cosa del demonio ha sido derramada sobre él, así que cuando se acueste no volverá a levantarse. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen, porque por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. En cuanto a mí, me mantienes en mi integridad y me afirmas en tu presencia para siempre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén. Amén. Esa es palabra de Dios en el Salmos 41. Vamos a hacer una oración antes de pasar a nuestra exposición hoy día. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tu palabra en todo sentido. Prepara, Señor, nuestra mente, y también que el Espíritu Santo nos hable cuando escudriñemos tu palabra en el tema de los romanos, la carta de Pablo a los romanos. Así te pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos, amén. Entonces vamos a entrar en este momento de lleno a nuestro estudio de hoy. Vamos a leer la Biblia en en Romanos capítulo 1, que es el texto que nos interesa para nuestro estudio. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del versículo 21
hasta el 23. Esos 3 versículos, 21 al 23. Romanos 1, 21 al 23. Si tiene su Biblia, por favor, me sigue. Importante. Ok. Vamos a leer entonces la lectura en Romanos. Dice así, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, vamos a entrar entonces a la exposición de la palabra. Versículo 21 es parte de lo que estudiamos la semana pasada, que va desde el versículo 18, cuando Pablo introduce a través de la conjunción de causa. ¿Por qué? Recuerde que Pablo, cuando desarrolla sus temas en todas sus cartas, siempre utiliza la conjunción de causa. Esto es algo que ustedes, o los que me siguen ya hace 4 años, lo saben. O sea, para este tiempo, leer la Biblia ya se tiene que ser una forma fácil, porque la Biblia es la razón por la cual nosotros somos cristianos, de nuestra fe. Uh, ¿Qué es una conjunción de causa? Conjunción de causa nos ayuda a nosotros a expresar nuestros pensamientos. Cuando usted habla con alguien, inclusive en una forma muy casual, informal, usted siempre utiliza una conjunción de causa sin que usted sepa nada de gramática. ¿Por qué? Porque para una buena comunicación, cuando usted comunica sus ideas, entonces usted siempre tiene que dar razón por qué cree lo que cree. Aún en una conversión, cuando usted va al mercado, cuando usted dice, oh, quiero llevarme esta verdura, inmediatamente dice, ¿ves? Porque voy a cocinar una sopa. Entonces, siempre una afirmación es seguida por la conjunción. Pablo utiliza en el griego muchas conjunciones de causa en los cuales él es como una cadena, con los pensamientos se van unidos con la conjunción de causa. Es importante que nosotros conozcamos todos estos puntos. Si no, por más que leamos la Biblia, vamos a quedarnos en cero. Por eso yo creo que esa es la razón por la cual muchos evangélicos que tienen años de ir a la iglesia sentados en la misma banca, escuchando al mismo pastor, sean igual como cuando empezaron. Bueno, se están haciendo más viejos, pero en conocimiento bíblico siguen igual. Nosotros no podemos hacer. Por eso estudiamos la Biblia. Ahora, cuando estudiamos el versículo 21, tenemos que ver el versículo 18, porque dice, ¿por qué la ira de Dios? Y ese por qué la ira de Dios, la razón, ¿por qué dice Pablo por qué? Dice Pablo por qué, porque Pablo empezó en el versículo 16 diciendo, ¿por qué? ¿Se dan cuenta? Otra conjunción de causa, ¿por qué? Ahora, ¿por qué Pablo dice en el versículo 16, por qué? Bueno, dice por qué, porque en el versículo 8 dice, en primer lugar, doy gracias a Dios. Entonces Pablo ya está empezando a explicar el motivo de su carta. Luego el versículo 9 dice otra conjunción, pues Dios, puede ser también, ¿por qué Dios? ¿Se dan cuenta? Luego en el versículo 9, versículo 10, en el 11, perdón, dice, ¿por qué? Fíjense conmigo, otra conjunción de causa, ¿por qué? Está ahí diciendo, otra conjunción de causa,
Luego, en el versículo 15, es una conclusión. Así que, en base a lo que dijo antes, así que es una conclusión por mi parte, estoy ansioso de ir a predicar el evangelio. ¿Por qué tiene que ir? Versículo 16. ¿Por qué? Ahí está otra conclusión de causa. Fíjense cómo Pablo va balando. Yo quiero que ustedes sigan. ¿Por qué tiene que ir a predicar el evangelio? ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. Versículo 17. ¿Por qué? Otra conjunción de causa. Yo quiero que ustedes lo vayan subrayando, hermanos. ¿Me están entendiendo? Yo creo que lo tienen que ir subrayando. ¿Por qué? Yo también estoy utilizando eso, porque al final de este estudio, entonces usted va a tener una mejor capacidad de entender la carta de Pablo cuando utiliza la conjunción de causa. ¿Por qué no se avergüenza el Evangelio? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, ¿no? ¿Y qué tiene que ver todo ese contexto? Entonces Pablo, una vez que ya termina eso, en el versículo 18, ¿qué dice? ¿Por qué? Otra vez la conjunción de causa. Hermano, ¿ustedes me están entendiendo? Dice, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Entonces, presta atención, no se distraiga, presta atención, ¿no? Porque, vuelvo a decir, porque yo también utilizo eso. ¿Se dan cuenta? Siempre utilizamos el por qué. Porque estamos en un momento en donde estamos creciendo espiritual y mentalmente. Nosotros no somos pietistas, que solamente creemos que por el ayuno, la oración, ya crecemos espiritualmente. Dios nos dio un cerebro justamente para leer su escritura y nos dio razonamiento para pensar y reflexionar. Reflexionar en su palabra, que es lo que Jesús dice, escudriñar, investigar las escrituras. Estamos investigando. Ok, todos nosotros somos investigadores en esta mañana. Entonces no podemos ser nosotros como el promedio evangélico, el promedio. No, no podemos ser promedio, es la base de la palabra medio, cree. Por eso dice medio, cree. Quiere decir, es parte del vulgo. No podemos nosotros ser así. Usted no es medio, cree. No es el promedio. Entonces tenemos que empezar a conocer la escritura. Entonces, ¿qué dice en el versículo 18? ¿Por qué la ira de Dios? Pasado en lo que dijo. Se revela. Eso vimos la semana pasada. Desde el cielo. Es una ira divina. Ahí está. Es un enojo de Dios. Pero ¿contra quién se revela? Contra la impiedad, la injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Cuál verdad es esa? No es la verdad del hombre, es la verdad de Dios. Entonces la ira de Dios se revela porque la ira de Dios se revela contra todo lo que el hombre hace, que es injusto, que es impío, que es maldición, lo cual da lugar a que el hombre cubra, rechace, detenga la verdad de Dios en forma injusta. ¿Por qué en forma injusta? Porque la verdad de Dios Él lo revela a todos, pero el hombre, ¿no? Porque es injusto, porque es impío, lo detiene. Entonces, cuando en un país se detiene el evangelio, la ira de Dios cae. Ahí está, la ira de Dios se revela. La palabra revelar significa se hace visible. Versículo 19. ¿Por qué? Otra conjunción de causa. Fíjese. ¿Por qué? Porque lo que se conoce acerca de Dios, el 19 expande. Recuerda, hermano, el 19 expande. Usted está aquí leyendo, escudriñando la escritura. ¿Por qué lo que se conoce acerca de Dios, que es la verdad, es evidente, o sea, es claro a la vista de ellos? Dentro de ellos, ¿quiénes son ellos? Los que detienen la verdad. Otra conjunción de causa. ¿Por qué? Ahí está el versículo 19. Algunos tienen la palabra pues, pero pues es ¿por qué? Porque está explicando justamente lo que está diciendo la primera parte del 19. Entonces dice, ¿por qué? Porque Dios lo hizo evidente. ¿Por qué se conoce lo que Dios es evidente? Porque Dios lo hizo evidente. Versículo 19. ¿Por qué? Otra conjunción de causa. Desde la creación del mundo, eso está expandiendo lo que dijo el versículo 19. ¿Por qué está expandiendo el versículo 19? Porque en el versículo 19 dice Dios se hizo evidente.
¿Qué hizo evidente? Porque está explicando qué hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, ahí está la evidencia que está hablando Pablo. Porque desde la creación del mundo, está hablando de la creación, naturaleza, materia, visible, sus atributos invisibles. Dios se revela, su atributo que el hombre no ve, nosotros no vemos, a través de la cosa creada que es visible a nuestros ojos. Siendo entendidos, la palabra entender significa percibir, mente. ¿Se da cuenta que Dios nos dio una mente? ¿Para qué Dios nos dio una mente? Justamente Dios nos dio una mente para que nosotros podamos conocerle a Él a través de su creación. Entonces, el uso del intelecto tiene que haber a una razón divina. Dentro del evangelicalismo, que apareció unos 200 años, se ha dado la mala impresión que el intelecto es en contra de la revelación de Dios. Eso no es Biblia, eso es una enseñanza pagana. Escudriñar las escrituras implica una labor intelectual. Por eso Dios nos dio un cerebro aquí. O sea, dentro de este cráneo, el cerebro es justamente lo que hace posible que todas nuestras actividades intelectuales puedan ser posibles para el entendimiento de lo que sucede alrededor de nosotros. Entonces, cuando Dios hace visibles para que nosotros podamos percibir razonablemente lo que está pasando. Entonces, eso es lo que Dios se reveló, lo que está diciendo Pablo, con claridad. Fíjese, su eterno poder y divinidad. O sea, nadie tiene excusa, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Ahí está, hermano, la respuesta cuando siempre dicen la misma pregunta. ¿Y qué pasa con las tribus que no han escuchado a Jesús? La misma pregunta, como tratando de entender o tratando de buscar que ahí Dios se olvidó de ellos. Hermano, Dios no se olvidó de nadie. Toda la humanidad tiene testimonio de las cosas invisibles de Dios, su gloria, su justicia, su deidad a través de la creación. Por eso Pablo dice, ahí Pablo mismo de una forma fundamental termina, de manera que nadie tiene excusa, nadie, ni el aborigen de la India que está ahí que nunca vio ni siquiera lo que significa un avión, nadie tiene excusa, porque Dios se ha manifestado a través de lo creado. Entonces, ahí pasa por qué. Otra vez la 21 es otra conjunción de causa, porque está diciendo ahí por qué. Dice, pues, pero pues es por qué. ¿Por qué? Está expandiendo lo que dijo en el versículo 9. Habiendo conocido, ¿quiénes? A quienes Dios se reveló. Habiendo conocido. Bien interesante porque la palabra habiendo conocido es un verbo en el griego, nos ayuda a nosotros a entender lo que Pablo está tratando de decir. Ahí vamos a ver, dice, está en el participio. Quiere decir que es una acción que siempre ha ocurrido en el pasado y sigue vigente, habiendo conocido, o sea, la humanidad habiendo conocido desde el principio. Es lo que está diciendo ahí. Habiendo conocido ¿qué? Bueno, a Dios. El objeto del conocimiento es Dios. Ahora, fíjese bien lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que la humanidad desde un principio hasta ese momento ha conocido a Dios. Por eso que Pablo dice en el versículo 20, no tienen excusa. El versículo 21 está expandiendo lo que está diciendo. Cada vez que Pablo quiere expandir, utiliza la conjunción por qué o pues, que es traducido a nuestro lenguaje castellano de Castilla. Bueno, la Biblia, ustedes saben, no fue escrito en español, fue escrito en griego. Entonces, cuando se traduce, por eso van a haber diferentes versiones, van a decir, hermano, ¿y por qué dice esto aquí? Bueno, porque la traducción, una palabra en griego,
Se puede traducir diferentes palabras en su equivalente al español, dependiendo del traductor y dependiendo del contexto. En este caso, pues, es por qué. Usted tiene que entender eso. ¿Se da cuenta qué hermoso es pasar a enseñar las escrituras? Yo me quedaría aquí 10 horas, pero no puedo, porque, bueno, pues ustedes tampoco pueden. Pero mi punto es, cuando uno se enfrasca en aprender la escritura, a conocer lo que dice cada palabra, hermano, no vamos a tener el deseo tal vez de hacer otra actividad, porque es tanto lo que el cristiano ama la palabra. Por eso David dice, oh Señor, cuánto amo tu ley, ¿no? Y estudiar la ley de Dios lleva más tiempo. Oh Dios, cuánto amo tu ley. Pregunta para usted, la ley de, bueno, yo espero que sea así, pero si usted ama la ley de Dios, entonces no es para decirlo, yo amo, qué lindo. Entonces vayamos y comenzamos a indagar, a excavar la Biblia, trabajar en el texto, hacer trabajo duro. Claro, no vamos a hacer trabajo duro como un constructor, pero el trabajo duro va a ser con nuestra mente. ¿Se dan cuenta por qué no es igual leer que estudiar la Biblia? Usted leer puede leerlo hasta que está comiendo, haciendo cualquier actividad, pero estudiar no, porque estudiar significa su tiempo. Lamentablemente, más del 80% de evangélicos no estudian la Biblia, igual que los amigos católicos romanos. No veo ninguna diferencia. Critican al católico, pero están iguales. Están iguales. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, no habiendo conocido a Dios, ¿no? Establece una realidad. Habiendo conocido a Dios toda esta gente, dice, no le glorificaron como a Dios. Ahora, esta parte es muy importante, hermano. Porque dice, habiendo ellos conocido a Dios, y por lógica se esperaba que ellos glorifiquen a Dios porque lo conocen, hacen lo contrario. Ellos no glorifican a Dios. Entonces, la palabra glorificar aquí tiene que ver con la palabra de veneración. Tiene que ver con la idea de valorar lo que ellos saben, lo que ellos conocen, en su carácter. Entonces, los paganos, el hombre natural, conoció a Dios a través de la creación, pero no valoró a Dios a través de su creación. No lo valoró, no le dio una honra de acuerdo a lo que Dios es. Será no hay excusa. Pablo por eso está explicando aquí. Vuelvo a la pregunta y espero que usted esa pregunta ya no me lo haga, porque Pablo, yo no, Pablo le está respondiendo. Si alguien por ahí le dice, a ver usted hermano, ¿qué pasa con los que nunca? Es no, la misma pregunta de siempre. ¿Qué pasa con los que nunca escucharon el Evangelio? Y hay hermanos que me han escrito preocupados, como que si ya el mundo se acaba, que no quieren dormir, y dice, hermano, yo no sé qué hacer, cómo contestar. Me han dicho, ¿qué va a pasar con los que no escuchan el Evangelio? Se van a morir, me siento culpable. Yo quiero ser misionero allá a las tribus del África donde no hablan nada. Hermano, cálmese, le digo. No tiene que pensar así. Pablo dice en el primer capítulo de Romanos que Dios se ha revelado su poder invisible, su deidad, fíjense, a través de lo visible, de manera que no tienen excusa. Ahora, para los críticos, que siempre salen críticos por ahí, van a decir, entonces está diciendo que no hay que predicar el evangelio. Pablo no dice eso. Esa objeción es la objeción más tonta que se puede decir, porque en el versículo 16, Pablo, porque el evangelio es poder de Dios. Lo que Pablo está diciendo, a partir del versículo 18 en adelante, está explicando el contexto teológico de todo lo que dice del versículo 1 hasta el 17. ¿Cómo lo hace? A través de argumentos, cada uno conectado con conjunciones, y cada conjunción explica
el pensamiento anterior. De esa manera, Pablo, de una manera lógica, está expandiendo su pensamiento. Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es que no hay excusa, el hombre es culpable. Y el punto de Pablo es decir, el hombre es culpable, el hombre no tiene excusa delante de Dios para decir exactamente lo que muchos creen. ¿Y qué pasa con los que no escuchan el evangelio? Como Dios les va a juzgar, pobrecitos, ellos no tienen la culpa. No, es que no está hablando de eso. Pablo ya establece, Dios se revela a la humanidad su invisible poder, justo y su divinidad a través de su creación, de manera que, por lo tanto que, a consecuencia de que no tienen excusa. No tienen como para decir, bueno, tú no me mandaste al misionero fulano de tal, por lo tanto yo estoy libre de culpa. No. Nadie va a estar ante Dios diciendo, bueno, a mí no me ha aplicado el evangelio. Al contrario, Dios se está revelando y Dios se revela ahí muy bien de esa forma, diríamos, de la creación, una forma en general. Pero Pablo no queda ahí. Pablo dice, no le glorificaron aún conociéndole, ni fueron agradecidos. La palabra agradecido viene de la palabra Eucaristía, o sea, no hicieron un bien. O sea, dos cosas importantes que Pablo demanda de los paganos. Uno, el reconocimiento a Dios. Valorarlo, significa valorar, no significa solamente, ahí la diferencia entre reconocer a Dios y la palabra valorar, en lo que significa conocerlo de verdad. Uno puede decir, wow, yo sé que Dios existe, pero no valorarlo. Es un pagano. Para Pablo, el reconocimiento de Dios y conocer a Dios implica el saber que Dios está ahí, pero al mismo tiempo obedecerle, darle la honra y la gloria debida a su nombre. Y al mismo tiempo agradecerle. Entonces, los paganos no hicieron eso. Ellos, habiendo conocido a Dios, no le dieron honra, respeto a Dios y por consiguiente no fueron agradecidos con Dios. Eso está hablando de lo que sucede en realidad. Entonces, Pablo ya está poniendo las bases para que siga él desarrollando lo que va a venir. ¿Me está escuchando usted, hermano? Es muy importante esto que usted sepa. Y dice ahí, pero al contrario, ya que ellos no lo glorificaron a Dios, ya que ellos no fueron agradecidos al Dios de la creación, que ellos lo conocieron a través de la creación, ¿qué pasó? Al contrario, Pablo utiliza entonces una conjunción de contraste. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo ahí mismo, en el versículo 21, dice, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, sino, el sino, si usted no sabe qué es el sino, ¿no? El sino es una conjunción de contraste. El sino viene a ser una conjunción que lo que va a decir es lo opuesto a lo que dijo anteriormente. ¿Qué es lo que dijo anteriormente Pablo? No le glorificaron. Sino, puede decirse al contrario. ¿Me entiende? El sino es conjunción de contraste. Escríbalo porque usted ya está aprendiendo castellano de Castilla, la regla gramatical. El sino entonces viene a ser un elemento en la gramática, una palabra que ayuda a uno a poder seguir, poner un pensamiento opuesto a lo que dijo anteriormente. Eso se llama la antítesis. ¿Cuál es la antítesis? La antítesis es que Dios, una vez que se conoce a Dios, se le tiene que dar honra y gracias. La antítesis es justamente anti, en contra, lo opuesto a eso. Entonces, ¿qué se hizo el hombre? Bueno, ahí lo está diciendo. Lea conmigo. Dice, ellos se convirtieron en tontos. Es lo que está diciendo prácticamente la palabra cuando dice aquí en el versículo 21, sino que se hicieron vanos, realmente es una palabra en griego, ¿no? Que significa se hicieron personas tontas, su pensamiento se pervirtió, es lo que está diciendo. Se pervirtieron. Fíjese, habiendo conocido a Dios a través de la naturaleza, se pervirtieron, dice Pablo. O sea, lo lógico era
que agradezcan a Dios, que adoren a Dios, que le den la honra a su nombre. Pero al contrario, Pablo dice, lo que hicieron fueron, se convirtieron en pervertidos, se convirtieron en estúpidos. La palabra estúpido es una palabra, claro que hoy en día es fuerte y dice, oh, me está insultando. Pero la palabra estúpido tiene que ver con la incapacidad de pensar y poder percibir las cosas que están alrededor. No entiende, no entiende, pero es un no entendimiento pervertido. Y el estúpido cree que entiende, pero no entiende. Por eso Pablo dice, se hicieron inútiles. Se convirtieron en personas pervertidas de mente. No entendieron, ¿no? No entendieron. Dice, en sus razonamientos, quiere decir en su pensamiento, en el movimiento intelectual de sus ideas. Ellos realmente se pusieron necios. O sea, lo opuesto a ser inteligente. Lo opuesto a ser inteligente, se pervirtieron y su necio corazón. Ahora, es interesante, miren lo que dice. La palabra dice, se hicieron inútiles, pervertidos en su pensamiento, no pudieron procesar lo que estaban viendo y su corazón necio. El corazón en esa parte no se refiere al órgano físico de nosotros, sino al corazón en el sentido como la fuente en donde surge nuestras emociones, percepciones y la forma como nosotros podemos analizar y procesar lo que vemos. Ellos vieron a Dios a través de la cosa creada, pero ellos fueron totalmente pervertidos, se convirtieron pervertidos en su intelectualidad, ¿no? Y por lo tanto, su forma de razonamiento se convirtió en algo sin lo opuesto a lo inteligente. Se volvieron estúpidos en el aspecto de no pudieron comprender nada. Y ahí fue lo que Pablo dice, su corazón, su forma de ser, su centro de pensamiento fue entenebrecido. Quiere decir que no tuvieron la luz natural, prácticamente, porque es lo que Pablo está diciendo. No tuvieron esa luz que puedan dejarles entender que a través de la creación ellos podían haber conocido a Dios, honrarlo y darle las gracias. Entonces, esa descripción que Pablo está diciendo allí, fíjese, esa descripción dice que en su pensamiento ellos se volvieron torpes, en su pensamiento se volvieron torpes, ¿no? Y su centro de percepción fue totalmente oscurecida. O sea, su entendimiento fue vano, perversión, estupidez intelectual, no pudieron entender nada. Entonces, todo eso es lo que Pablo está diciendo, por qué no tienen excusa. Por eso mismo, porque su pensamiento se pervirtió, su intelecto se pervirtió y es hasta ahora. ¿Sabe lo que yo creo? Yo creo que los comunistas, los ateos, los marxistas, todo ese tipo de gente tienen el entendimiento totalmente estúpido. ¿Por qué? Porque no entienden. Su intelectualidad se ha totalmente entenebrecido. Pero dice el versículo 22 y dice, Pablo dice, profesando, dice, ser sabios, no, el presente, el verbo infinitivo, ellos se convirtieron en estúpidos. Es lo que está diciendo. Porque la palabra, cuando dice necio, la palabra necio significa una persona que no tiene sentido, alguien que es una persona insípida, que es un necio, o sea, no tiene la capacidad de razonar de una forma correcta. Su lógica está totalmente fuera de lugar. Ellos afirmaban dentro de su corazón entenebrecido que eran sabios, o sea, eran para su idea entenebrecida, ellos se llamaban sabios. Ellos decían, ellos mismos se autodeclaraban
se sentían ellos, oh, yo soy sabio, soy erudito, soy hábil, soy inteligente, tengo una forma muy interesante de pensar, pero en realidad, al profesar ser sabios, dice Pablo, utiliza el, el verbo que tiene que ver con el indicativo, ellos se hicieron, se convirtieron en personas intelectualmente estúpidas. Y cuando uno es intelectualmente estúpido, entonces afecta la moral, afecta la ética, porque tú haces lo que piensas. Entonces, estos hombres cuya mentalidad se hizo necia, se convirtieron en estúpidos, se también uh, expresa a través de sus acciones y sus palabras. Todo ese contexto de lo que Pablo está usando está justamente explicando por qué no tienen excusa. ¿Por qué no tienen excusa? Pablo está expandiendo ese pensamiento, porque Pablo tiene que probar a los romanos que la razón por la cual el evangelio de Dios es para justicia y la ira de Dios cae es porque el hombre no tiene excusa. Entonces, para mostrar que el hombre no tiene excusa, entonces Pablo expande cada pensamiento, cada declaración, cada declaración, cada afirmación, expandiendo en cada momento. Es como una cadena. Entonces, usted tiene que entender eso. Ese es todo el argumento de Pablo. Pablo utiliza mucha conjunción de causa y mucha conjunción de contraste. Cuando utiliza la conjunción de contraste es porque está creando una antítesis. Entonces la antítesis es lo que es lo opuesto de un pensamiento a otro. Vemos aquí la antítesis. Ellos, en vez de adorar a Dios, darle la gloria a su nombre y agradecerlo, más bien ellos, como dice ahí Pablo, se envanecieron en sus razonamientos y su corazón, su ser entenebrecido, realmente les llevó a pensar que eran sabios, se creyeron inteligentes, pero al pensar que eran inteligentes no fue así porque se convirtieron en estúpidos. La palabra necio es una forma para entender qué es necio. Muchos dicen necio loco. Bueno, no, en realidad es estúpido. O sea que su razonamiento no entiende. Creen sabios, se autoproclaman sabios, pero son lo opuesto a la sabiduría. Eso es lo que le está diciendo a Pablo aquí para que pueda entonces fundamentar lo que dice. Y luego dice, versículo 3, y mira la conjunción. Ahí utiliza otra conjunción, pero es una conjunción de copulación. El y, conjunción de copulación, quiere decir en el momento que ellos hicieron estúpidos, fíjese lo que pasa, cambiaron la gloria de Dios. Ahora, la palabra cambiar la gloria de Dios significa intercambiar. O sea, es como un trueque. En el momento que el hombre se volvió estúpido en su razonamiento, entonces lo que ellos hicieron es, en vez de adorar a Dios, adoraron a la creación. Entonces ellos intercambiaron la gloria del Dios Altísimo, poderoso, con algo incorruptible. Hicieron un trueque. El hombre en su pensamiento hizo un trueque. Entonces mira lo que dice ahí, dice, porque cambiaron, intercambiaron la gloria de Dios, la esencia de Dios mismo, que es incorruptible. La palabra incorruptible no tiene que ver con algo que no se malogra, incorruptible, algo que es santo. Pablo utiliza aquí algo que no se puede acabar, algo que es inmortal, algo que es indestructible, algo que no puede perecer. Eso, que es la gloria de Dios, ellos lo cambiaron en una, dice ahí en el 23, en una imagen, en una imagen, en una imagen en forma de hombre corruptible. O sea, fíjese cómo hacen ese trueque. Dice, cambiaron, intercambiaron la gloria de Dios por una imagen incorruptible. Perdón, por una imagen corruptible de hombre. Entonces aquí estamos viendo el inicio del paganismo.
Entonces, al paganismo, ¿cómo nace el paganismo? El paganismo nace, es lo que Pablo está hablando. Yo creo que ustedes lo escriban ahí y lo voy a poner aquí. Eso es algo que ustedes tienen que después de aquí ya pueden conversar en su casa, por ejemplo, se sientan a tomar un café, un té, ¿no? Entonces se sienta con su familia, con su vecino, le dice, siéntate, quiero explicarte cómo nace el paganismo, quiero explicarte cómo nace la idea del hombre sin Dios. Usted le explica ahí. Cuando Dios crea y se revela a través de la creación al hombre, a través de la cosa creada, de tal manera que no tienen excusa, en vez que el hombre lo honre a Dios y le dé gracias, entonces el hombre corrompe su pensamiento. Al corrompir su pensamiento, entonces su intelecto se vuelve estúpido porque no puede discernir las cosas que Dios mostró en una forma inclusive así material. Y por lo tanto, en vez de dar la gloria a Dios de una forma incorruptible, lo cambia a la forma corruptible del hombre pecador y entonces ahí se crea el paganismo porque comienza a adorar a la cosa creada que viene a ser las aves, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Las aves, cuadrúpedos y reptiles, ¿no? El paganismo entonces nace de una falsa percepción de lo que es Dios y adora a la creación. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Me entiende? Usted tiene que en este momento ya entender en vez, esta es otra conjunción, en vez del creador. Entonces, el origen del paganismo nace de una falsa percepción de lo que es Dios. ¿Por qué falsa percepción? Porque la mentalidad del hombre está oscurecida. Está oscurecida. Como está oscurecida, no percibe a Dios a través de la cosa creada. Y como no percibe a Dios a través de la creación, porque Dios mismo dice que Él por eso se muestra su invisible poder, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, adora lo que está viendo en vez que adore al Creador. Le da las gracias a la creación en vez que le dé gracias a Dios. Le rinde homenaje, adoración a la creación en vez que le dé al Creador. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo, es producto de la mentalidad, del intelecto totalmente dañado del hombre. Por eso que ustedes van a ver en profesores de universidades grandes filósofos, ¿no? Hombres que han escrito cantidad de libros, doctores, filósofos, psiquiatras, psicólogos, diríamos, personas que hablan de las cosas, del misterio de la vida, bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Pero realmente son estúpidos intelectualmente. La palabra necio es una palabra en el español de castellano de Castilla, pero que realmente su origen es griego e implica una persona cuya mentalidad no sabe ni lo que es. Eso es lo que significa una mentalidad ahí totalmente adormecida. El estúpido es una persona intelectualmente adormecido. Ahora, el estúpido no implica una persona retrasada mental. Hoy en día se utiliza como un insulto. No, el estúpido es una persona que puede con usted dialogar, ¿no? Y rápido de razonar, pero está entenebrecido, no entiende. O sea, es como decirle a un ciego, mira, existe la luz. No, la luz no existe, él te dice. Es tu imaginación, lo que existe es la oscuridad. Claro, como él no está ciego, él cree que lo que ve, esa es la realidad. El estúpido intelectualmente cree eso y dice, no, no, lo que tú dices es mentir, es un mito, dice al cristiano. No existe tal cosa como Dios, eso es un mito, lo que existe es lo que se ve. Entonces, vemos que también no solamente el paganismo nace de una falsa percepción de Dios, también el materialismo, ¿no? El materialismo, ateísmo, ¿no? Y demás filosofías, ¿no? Filosofías mundanas, cuando digo mundanas, del mundo. Entonces, todo eso, entonces como consecuencia de una percepción totalmente falsa, como consecuencia del entendimiento entenebrecido del hombre,
que pervirtieron su entendimiento. La estupidez entonces es el resultado de una perversión mental, de una perversión mental. Entonces Pablo está sentando las bases para que lo que después va a venir Pablo lo pueda entonces desarrollar. ¿Por qué dice aves, cuadrúpedos y reptiles? Porque justamente son los animales que eran parte de las culturas como en Egipto, como en Babilonia. Cuando usted estudia las religiones de Egipto y Babilonia, van a encontrar que las aves, cuadrúpedos y reptiles tienen un lugar de idolatría en esas culturas, porque atribuían poderes sobrenaturales a esas criaturas que simplemente eran animales. Eso Pablo lo toma en cuenta en el mundo antiguo. Entonces eso era, diríamos, diríamos, lo que describía, ¿no? El paganismo, la idolatría, como consecuencia de la mentalidad totalmente ennegrecida del hombre. Ahora, bien interesante, ¿por qué? Porque una vez que Pablo dice eso, en el versículo 24, fíjese lo que dice Pablo, dice, por consiguiente, ¿no? Eso es lo que dice en la Reina Valera, dice, por lo cual. En la América dice, por consiguiente. Ahora, ¿qué es lo que está hablando ahí? Pablo está hablando de una conjunción, utiliza otra conjunción. Esa conjunción es conjunción de conclusión. Conjunción de conclusión. Una vez que dice eso, dice conjunción de conclusión, porque lo que dice después, entonces es lo que Dios va a actuar en ellos. Vamos a terminar aquí porque la próxima semana vamos a seguir con el versículo 24. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Bendícenos, Señor, en todo momento y que tu gracia sea sobre nosotros en esta mañana y para mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Amén.